Saludos estudiantes y bienvenidos a otra clase de Principios de Informática. El día de hoy hablaremos del tema de archivos, que son el recurso mediante el cual una computadora almacena datos de manera persistente para su uso futuro. Entonces, empecemos con unos conceptos. Hasta ahora nosotros hemos realizado mucho trabajo, hemos resuelto muchos problemas, hemos realizado cálculo de datos. Sin embargo, no hemos almacenado nada de ese trabajo. Cada vez que terminamos un código, imprimimos los resultados por medio de print, se muestran en pantalla, pero una vez que cerramos Python, todos esos datos se pierden. Por otro lado, cada vez que hemos querido ingresar datos, usamos datos que se encuentran adentro del mismo código o que ingresamos a mano, pero ingresar los datos a mano puede resultar muy lento. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando con tablas que poseen muchísimos datos, ingresarlos uno por uno sería muy lento. Es aquí donde entra el tema de archivos. Los archivos son un recurso que se utiliza para almacenar información. Tienen la ventaja de que se puede escribir información a un archivo, similar a cuando uno escribe en un papel, que queda el mensaje almacenado, y también nos van a permitir leer, que veremos más adelante cómo podemos leer a un archivo. Hay muchos tipos de archivo adentro de la computadora: texto, ejecutables, video, audio, imagen. En el fondo, todos estos son archivos. Lo único que varía es la manera en la que la computadora interpreta la información que se almacena dentro de ellos. Adentro de la computadora, estos archivos pertenecen a un sistema de archivos, que son las carpetas mediante las cuales se organizan los archivos adentro de la computadora. Pero esta organización es meramente lógica. Generalmente tienen una raíz, como por ejemplo en Windows se empieza en la raíz C. A nivel de su estructura física, los archivos son simplemente una cadena de unos y ceros, de bits. Como habíamos mencionado originalmente, todo adentro de la computadora es a fin de cuentas unos y ceros. Se guardan en dispositivos de almacenamiento permanente como discos duros, discos de estado sólido, llaves mallas, y generalmente se categorizan en dos tipos: archivos binarios, que son datos en cadenas de unos y ceros, solamente legibles por programas, como por ejemplo los archivos de imagen, video y audio que requieren otros programas para ser leídos, y los archivos de texto, que son caracteres ASCII almacenados directamente en un archivo. Estos se pueden reconocer porque son archivos de notas como .txt, .log, entre otros. Las extensiones que tienen los archivos, es decir, esas letras que van después del punto en el nombre de un archivo, son los que nos sirven para saber qué tipo de archivo es el que se está leyendo o el que se está abriendo. Ahora veamos qué operaciones se pueden realizar con archivos. Las primeras operaciones que veremos son las más sencillas: abrir y cerrar un archivo. En Python podemos abrir un archivo, leer sus contenidos o escribir a su contenido y después cerrarlo. Para abrirlo hay que especificar su path o su camino en inglés. Puede ser solo su nombre de archivo en caso de que nos encontremos en la misma carpeta en la que se encuentra el archivo original, o podemos poner lo que se llama el camino absoluto o la dirección completa, que se debería algo así como en C, acceso usuarios, adentro de usuarios, acceso usuario, adentro de eso, acceso documentos y finalmente el archivo. La dirección absoluta nos indica dónde específicamente está el archivo. Algo que es importante recordar es que luego de usar un archivo siempre hay que cerrarlo, porque si no lo cerramos va a quedar abierto de manera permanente hasta que acabe el programa. Entonces, ¿cómo abrimos archivos adentro de Python? Para ello vamos a utilizar el comando open, que lleva entre paréntesis primero la ruta en la cual se encuentra el archivo que queremos abrir y segundo el modo en el que queremos abrirlo. El modo lo que le va a decir a la computadora es qué es lo que queremos hacer con el archivo. En el modo, si especificamos el carácter R, queremos decir que solo vamos a leer el archivo. Luego, si especificamos por modo la letra W de write, lo que va a hacer es borrar los contenidos actuales del archivo y empezar a escribir desde cero. Por otro lado, si especificamos la letra A, append, vamos a escribir al final del archivo. Finalmente, después de escribir R, W o A, es posible adjuntar la letra B, que nos va a permitir abrir el archivo en binario. La función open devuelve un archivo que hay que guardar en una variable. Como mencioné anteriormente, luego de abrir un archivo hay que cerrarlo, por lo que una vez que ya no vayamos a utilizar un archivo,
vamos a utilizar el nombre de la variable que especificamos antes. Por ejemplo, archivo es igual a open y ponemos el nombre del archivo abrir. Y finalmente esa variable hay que darle archivo.close para cerrarlo. Esto lo veremos más adelante cuando veamos el ejemplo. Ahora veamos los comandos de lectura. Una vez que tenemos un archivo abierto en modo lectura, es posible usar los comandos read, readLine y readLines. readN nos permite leer los siguientes n caracteres o bytes, dependiendo del modo en el que hayamos abierto el archivo, directamente desde el archivo. Es decir, le decimos, voy a leer los siguientes 5 caracteres. readLine lo que va a hacer es leer el archivo de texto hasta encontrar un cambio de línea, un \n. Y readLines va a leer el archivo completo y lo que va a hacer es crear una lista de hileras, una lista de strings, en la que cada string corresponde a una línea del documento. Esto lo que significa es que podemos ejecutar una lectura de un archivo usando muchos readLine para ir leyendo línea por línea, o leer todas las líneas de una sola vez usando el readLines. Para escribir datos, si abrimos un archivo en modo escritura, lo que vamos a usar es el comando write, de escribir. Adentro del write vamos a escribir una hilera o datos si estuviéramos en modo binario, y esta hilera, al igual que un print, lo que va a hacer es escribir dichos datos adentro del archivo de texto. Ahora veamos un ejemplo de cómo se utilizan estos comandos al trabajar con archivos en Python. Para el ejemplo de hoy, lo primero que haremos será leer un archivo. En este caso tenemos un archivo guardado acá que se llama lectura, y lo que vamos a hacer es leer unos valores que se encuentran almacenados en este archivo. Entonces digamos que vamos a leer los valores 13,5,18, 16,13,11. Estos van a ser los valores que están guardados en nuestro archivo. Entonces lo primero que haremos será usar el comando open. El archivo que leeremos es lectura.txt. Noten en este caso que el archivo de Python está guardado en la misma ubicación que el archivo de texto, entonces no es necesario utilizar la dirección absoluta del archivo. Y abriremos el archivo en modo lectura. Recordemos que el comando open nos devuelve el archivo, entonces en este caso lo que vamos a decir es que una variable archivo va a ser igual a el resultado de abrir este archivo en modo lectura. Recordemos que cada vez que leemos un archivo, luego va a haber que cerrarlo. Entonces en este caso, después de utilizar el archivo, ponemos archivo.close. Y lo que vamos a hacer es leer las líneas que se encuentran almacenadas adentro del archivo. En este caso, vamos a usar el comando readLines. Si ejecutamos este código, así como está, lo primero que veremos es que se nos creó una lista con el nombre líneas que contiene 2 hileras. En este caso ustedes notarán que las hileras se notan un poco extrañas. Esto es porque el salto de línea se adjunta a dichas hileras. Por lo tanto, esto luego vamos a tener que eliminarlo si queremos que se vea bien bonito. Sin embargo, ya con esto nosotros tenemos la capacidad de imprimir nuestro archivo. Entonces, si quisiéramos imprimir el archivo, podríamos decir que para cada i en el rango de la cantidad de líneas, vamos a imprimir línea i e imprimimos la línea. Si ejecutamos este código, veremos que se leyeron las 2 líneas del archivo. Ahora, como dijimos antes, en este caso nuestras líneas están siendo leídas con el salto de línea. Ese salto de línea va al final de cada una de las líneas. ¿Cómo haríamos si quisiéramos removerlas? Bueno, una opción para ello sería decir que nuestras líneas i ahora van a ser iguales a líneas i, a líneas doble punto. Recordemos que doble punto significa desde el punto 0 en adelante hasta el tamaño de esa línea menos 1. Esto lo que está significando es, dígame el tamaño. Recordemos que en líneas i lo que hay es una hilera, es un texto. El tamaño del texto menos 1, es decir, el tamaño del texto sin el último carácter. Al hacer esto, lo que estamos diciendo es sobrescriba la línea que está aquí guardada con esa misma línea
con la línea I desde la ubicación 0 hasta la ubicación, el tamaño de esa línea, -1. Si ejecutamos este código, ahora veremos que en nuestra lista líneas se guardaron, pero ahora sin el salto de línea. Y a la hora de imprimir ya salen una después de la otra. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos meter estos valores adentro de una matriz? ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, si se dan cuenta, en este caso los valores están separados por comas. ¿Qué habíamos dicho que podíamos utilizar para hileras? La clase anterior hablamos del comando split, que nos iba a resultar de mucha utilidad para separar valores. En este caso, si nosotros quisiéramos crear una matriz con dichos valores, lo que podríamos hacer es decir que ahora a la matriz lo que vamos a hacer es agregarle el resultado de agarrar cada una de esas líneas y hacerles split en coma. Si hacemos esto, al ejecutar el código, veremos que se creó una matriz que tiene adentro de sí misma dos listas. Esto significa que es una matriz de dos filas. Y cada una de ellas es de tamaño 3, poseyendo el 13, el 5, el 18. Y el 16, el 13 y el 1. Noten que estos valores se encuentran almacenados como hileras, por lo que si quisiéramos utilizarlo como números, habría que hacer la conversión de cada uno de ellos caso por caso. Ahora que ya vimos el caso de la lectura de archivos, prosigamos con la escritura de archivos. Supongamos ahora que lo que queremos hacer no es leer un archivo, sino escribir un archivo. En este caso podríamos usar otra variable que se llama otro y decirle que habrá un archivo que se va a llamar escritura.txt, y a este archivo le vamos a hacer write. Recordemos que al final siempre hay que cerrarlo. Y entonces ahora lo que vamos a decir es que en este archivo queremos escribir hola mundo seguido de un salto de línea. Si ejecutamos este código, ahora veremos que en nuestra carpeta se creó un archivo que se llama escritura.txt, y al abrirlo veremos que es un hola mundo seguido de un salto de línea. Si volviéramos a ejecutar este código, entonces el archivo seguiría siendo el mismo, porque recordemos que estamos en modo escritura. Eso significa que cuando vamos a escribir se borra todo lo que había antes. En cambio, si modificamos el código a de append, al ejecutar este código, digamos que lo ejecutamos 2 veces, lo que va a ocurrir es que se va a agregar el mensaje a lo que había escrito anteriormente, agregando así 2 holas mundo. Estos códigos son muy simples, son comandos muy simples, pero son increíblemente útiles a la hora de manipular datos, dado que ahora vamos a poder leerlos y escribirlos desde archivos. Con esto terminamos el ejemplo de hoy y la clase de hoy, así que por ahora me despido.